Muy bienvenido, Padre José Luis. Bien, muchas gracias. Y si toca con el tema de la misericordia, de lo que vamos a hablar justamente de la misericordia, pero puertas adentro en el matrimonio. Todos sabemos que estamos ya terminando prácticamente el año de la misericordia y además sabemos cuán importante es no solamente para el Papa Francisco el tema de la misericordia, sino que en la teología, en la espiritualidad de todos los tiempos, porque Dios es misericordia. En definitiva, el atributo más importante de Dios, ya lo decía Santo Tomás de Aquino, es la misericordia. Miserando atque eligiendo, ese es el lema del Papa. Sintiéndose misericordiado. El Papa que ha inventado verbos, que ha inventado palabras, el Papa nos sorprende y a la Real Academia también. Entonces el Papa inventó eso de misericordiado. Y él tuvo una experiencia de misericordia. Un día que fue a misa, que se confesó, él se sintió misericordiado de parte de Dios y por eso entonces eligió como lema de su tiempo de arzobispo y lo mantuvo como papa, esto de misericordia, misericordiado, misericordiado para misericordiar. No solamente para que uno experimente la misericordia, sino para que sea misericordioso. Yo elegí como tema del libro y de la conferencia la misericordia en el matrimonio. Y voy a partir recordando algo que decía San Juan Pablo II. Sábado pasado celebrábamos a este gran Papa, el único que hemos tenido el honor de recibir acá en Chile, y que le tenía tanto cariño al matrimonio y a la familia. Decía el Papa: el amor misericordioso es indispensable entre aquellos que están más cercanos. Dos puntos, los esposos. O sea, esto no es opcional, sino que es indispensable. La misericordia, insistía él, se hace elemento indispensable para plasmar las relaciones mutuas entre los hombres, entre el varón y la mujer en el matrimonio. Por eso entonces, hablando del matrimonio y hablando del amor misericordioso entre los cónyuges, entre marido y mujer, es bueno recordar que así como hay una jerarquía de los valores, el mismo Juan Pablo II, cuando estuvo en Chile, en la CEPAL, recordaba que si se subvierte la jerarquía de valores, se produce caos, confusión. Lo sabemos, lo experimentamos. Si se produce un cambio en la jerarquía de los amores, también. La jerarquía de los amores significa, en primer lugar, si estás casado o casada, el primer amor, ¿para quién es? Muchos van a decir, para los hijos. No es así, es para el cónyuge, y se dice cónyuge, no se dice cónyuge, y es para el marido o para la mujer, porque después los hijos se van, son prestados, y se quedan los dos, y se puede producir el famoso síndrome del nido vacío, donde al final son dos grandes desconocidos, y nos ha tocado a todos conocer matrimonios que estuvieron 25, 30 años de casado, y después terminaron separados, eran dos grandes desconocidos. Mi primer amor pertenece a mi cónyuge, a mi marido o a mi mujer. Misericordiosos. Yo les quiero en primer lugar proponer que seamos misericordiosos el uno con el otro, el marido con la mujer con su marido, en la mirada. Ojos misericordiosos. Veo ante todo lo positivo que hay en el otro, lo reconozco, lo valoro, lo agradezco o lo doy por obvio. Mi mirada es una mirada transparente o a veces oculto algo. La canción de Alberto Plaza, Mírame a los ojos. Hay una canción que la cantan muchas veces en matrimonio y que es equivocado cantarla en matrimonio porque sirve para la adoración eucarística. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. Esa canción no sirve para matrimonio, porque al contrario, sí tienes que fijar tus ojos en él, marido, en ella, esposa. Una vez que dejas de fijar tu mirada en él o en ella y empiezas a esquivar la mirada o a mirar para otro lado o a otra persona, entonces se produce una gran crisis. El Papa Francisco, el Amor y Letizia, en el número 128 dice: muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos, marido y mujer, de mirarnos, de contemplarnos. Algunas quejas que se escuchan en las familias:
4. Mi esposo no me mira. Para él parece que soy invisible, pero que ninguna de las mujeres sienta que esa queja es de ella. Segunda queja: por favor, mírame cuando te hablo. Puede ser para uno u otro lado. Tercera queja, esto es magisterio pontificio, exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia. Tercera queja, el Papa las recoge, significa que las ha escuchado. Mi esposa ya no me mira, ahora solo tiene ojos para sus hijos. Cuarta queja, en mi casa yo no le importo a nadie, ni siquiera me ven, es como si no existiera. O sea, estoy de sobra. La cultura del descarte, de la cual tanto habla el Papa. Mirada misericordiosa. Hay miradas y miradas, hay miradas que matan. ¿Cómo es tu mirada a tu mujer? ¿Cómo es tu mirada a tu marido? Labios misericordiosos. ¿Cómo hablamos entre nosotros? ¿Cómo es el diálogo conyugal? ¿Es respetuoso? ¿Es constante? ¿Es profundo? ¿Es superficial? ¿Es pacífico? ¿Es violento? ¿Qué palabras empleo? ¿Con qué gestos? El diálogo no son solo palabras, hay un diálogo no verbal, comunicación no verbal, pero que dice mucho. O de repente hay gritos o hasta insultos. ¿Cómo hablo no solamente con, sino que también de mi cónyuge, en su ausencia? Deporte nacional de Chile, no es ni el rodeo ni el nada, es el pelambre. De todos, de mujeres y de varones. ¿Cómo hablo de él en el grupo de mujeres? ¿Cómo hablo de ella en el grupo de hombres? Club de Toby y de Pequeñas Lulús, que se dedican a pelar. Manos misericordiosas. Manos misericordiosas. Manos que tocan, que acarician, o manos que golpean, o manos que amedrentan. ¿Se toman de la mano o dejaron de tomarse de la mano? En relación a los labios misericordiosos en el matrimonio, San Pablo decía: todo lo que digan y hagan sea bueno, y no salga de tu boca palabra descalificadora, sino solo la que conviene para edificar. Entonces, todo lo que digo a mi cónyuge, de mi cónyuge, es bueno, edifica, enaltece, dignifica o achata. Cuenta una historia que una vez llegó hasta un rey de Prusia, la mujer de uno de sus oficiales, para denunciar a su esposo. El rey la rechazó diciendo: ese asunto a mí no me importa. Viendo la mujer que su acusación no se dirigía al destinatario adecuado, supo calcular nuevamente su discurso y le dijo: Majestad, ¿qué pestes no ha echado mi esposo sobre usted? El rey le dijo: ese asunto a usted no le importa. Váyase. Obras de misericordia, las conocemos, las 7 corporales y las 7 espirituales. El Papa Francisco habla de los gestos concretos de amor, que son el mejor testimonio de la misericordia. La misericordia no es un sentimiento, es una acción. Las obras de misericordia materiales, corporales, de comer al hambriento, de beber al sediento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de Santa Teresa de Calcuta, canonizada hace pocos días atrás, pocas semanas atrás? Teresa de Calcuta, cuando una jovencita que había estado haciendo una experiencia con ella o con sus religiosas, sentía que su vocación era ingresar a la congregación, Teresa de Calcuta la llamaba aparte y le decía: estire la mano derecha y haga lo mismo que yo voy a hacer después de mí. Y Teresa de Calcuta le decía: a mí me lo hiciste. Entonces la chiquilla quedaba: a mí me lo hiciste. Eso no lo inventó Teresa de Calcuta, por supuesto. Eso está en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, redondeando las obras de misericordia. Lo que a uno de estos mis pequeños le hiciste, a mí me lo hiciste. Me diste de comer en él, me diste de beber en él,
me vestiste, me acogiste, me visitaste, etc. Las obras de misericordia, las espirituales, yo lo dije en la misa y lo sostengo, son más difíciles las segundas que las primeras. Y en el matrimonio, misericordia en el matrimonio, esposos misericordiosos. Primera obra de misericordia, las vamos a repasar rápidamente. Enseñar al que no sabe, al ignorante. Eso es una obra de misericordia. Pero ¿cómo hacerla, cómo ejercitarla en el matrimonio? ¿Puedo tratar a mi cónyuge de ignorante? ¿O no será mejor decir, aprendamos juntos, compartamos los conocimientos, aprender juntos, aprender el uno del otro? Ni el marido ni la mujer son el profesor, el maestro del otro. Otra historia cuenta que un maestro estaba pacientemente sentado escuchando las quejas de una mujer, perdón que siempre sea la mujer la que va a quejarse del rey, con el rey y ahora con el maestro, las quejas de una mujer, el Papa mismo decía varias quejas femeninas, las quejas que una mujer tenía contra su marido. Cuando ella terminó, el maestro le dijo, hija, tu matrimonio sería más feliz si tú fueras una esposa mejor. La mujer le preguntó, ¿y cómo puedo serlo? A lo cual respondió el maestro, renunciando a tus esfuerzos por intentar hacer de él un mejor marido. Mejora tú y mejorará tu marido, mejora tú y mejorará tu mujer, mejora tú y mejorará tu ambiente. Enseñar. Lo que yo sé, lo comparto. Según la Amoris Laetitia, número 97 y 98, yo les sugiero, esa hay que leerla, releerla y releerla. Es una obra de arte, es una joya. La vanagloria tiene que ver con el evangelio que acabamos de escuchar el domingo, ¿eh? Aquel que se creía superior, se ufanaba de lo que él hacía por vanagloria. La vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y hasta algo agresiva. Y ahí dice el Papa, quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. El yoísmo, yo. No solo es una obsesión por mostrar las propias cualidades, sino que se pierde el sentido de la realidad, se considera más grande de lo que es, porque se cree más espiritual o más sabio. La lógica del amor cristiano, dice el Papa, no es la de quien se siente más que otros, más que él, más que ella, y necesita hacerles sentir su poder. En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competencia para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces a un marido decirle a su mujer, eres tonta, tanto que al final se lo creyó y de tonta no tenía ni un pelo. Segunda obra de misericordia, dar buen consejo al que lo necesita. ¿Cuándo necesita que yo lo aconseje? Es distinto aconsejar a un hijo o a una hija que aconsejar al marido o a la esposa. Hay que dar consejos sin paternalismo, de nuevo, sin de arriba hacia abajo. Dar consejo cuando el otro efectivamente lo necesita o me lo pide, realmente lo requiere. Pero hay que tener mucho cuidado con aconsejar en áreas que son muy sensibles. En el área estética, por ejemplo. Hay un texto del Papa, vuelvo de inmediato al área estética, pueden imaginarse. Amoris Laetitia 128. El Papa, como buen argentino, es pícaro, ¿eh? La experiencia estética del amor se expresa en la mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo, aunque esté enfermo, los achaques, viejo, textual, privado de atractivos sensibles. Ahí se fue muy en la elegante el Papa, porque en realidad está diciendo, mi marido se puso viejo,
se puso achacoso y además feo. También vale para el lado femenino. Pero cuando no está ni viejo, ni achacoso, ni tan feo, pero de repente ya no es yo no digo nada. Aconsejarle al cónyuge ir al gimnasio. Te regalo, mijita, como regalo de Navidad para todo el año. O una liposucción. O semejantes y peores. No digo nada. Hay que saber dar consejo que tú también estés dispuesto a recibir. Porque si no puede ser hasta una ofensa o una crítica destructiva. Dar buen consejo supone en primer lugar capacidad de escucha. Darse tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención, hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Eso, dice el Papa, requiere una ascética, de no empezar a hablar antes del momento adecuado. Asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Eso implica, dice el Papa, silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente. Despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. Nuevamente, quejas concretas que el Papa ha escuchado y recoge y las pone en el magisterio, enseñanza pontificia. Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una solución a sus problemas, sino ser escuchado. Nos pasa a nosotros los sacerdotes en la dirección espiritual. Solo prestar oreja. Tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Pero son frecuentes lamentos, quejas como estos. No me escucha. Cuando parece que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra cosa. Hablo y siento que está esperando que termine de una vez. Tercera queja, cuando hablo intenta cambiar de tema o me da respuestas rápidas para cerrar la conversación. Ahí no hay misericordia en el diálogo ni en el consejo. Tercera obra de misericordia en el matrimonio, consolar al que está triste, al afligido. No sé si vieron ese show del Coco Legrand, clásico, antiguo, de una pareja de recién casados. Llega la suegra, la mamá de él, al departamento. Está sentado él y su mamá, medio mamón el caballero, y la señora está preparando lo mejor que puede el plato preferido. Y por supuesto la suegra, paréntesis, suegra, ¿saben cómo se dice en ruso? Estorbo. Hay suegras santas. Hay una suegra fantástica en el Evangelio, que es la suegra de Pedro. Y Jesús la sanó. Lo bueno es que la suegra de Pedro después se puso a servirlo. Una suegra buena. No metiche como esta, donde la historia continúa. Y por supuesto ella le dice, yo no te preparaba así la comida. A ti te gustaba de otra manera. Y empieza nada más que a criticar cómo está tratando de hacer lo mejor posible el plato preferido del marido, esta niñita amorosa recién casada con él. Finalmente él escucha los sollozos de su señora en la cocina. Entonces se para a la mesa y va donde ella. Y la típica pregunta, ¿qué te pasa? Y la típica respuesta de toda la mujer, nada. Entonces este sí que es tonto de capirote, no entendió nada. Y le dice, como me respondió que no le pasa nada, volvió a la mesa a sentarse con su mamá. O sea, además de mamón, torpe. Porque no entendió el lenguaje. Cero capacidad de interpretación. Claro que le pasa algo. Y lo que tendría que haber hecho es decirle a la mamá, mamá, usted se queda en el departamento, ahí está la cocina y el refrigerador lleno, yo con mi señora me voy a comer en un restaurante, a pasear, pero no le va a decir, mamá, váyase, eso suena muy feo. Pero quédense y nosotros nos vamos. Cuando el marido o la mujer no encuentra en su cónyuge consuelo, lo va a buscar en otro. No hay vuelta. Y hay situaciones que requieren poner el hombro, ser paño de lágrimas para el cónyuge.
situaciones que son clásicas, de desazón, de congoja, de pena, de dolor, de frustración. Te echaron de la pega, se acabó la pega, te traicionaron, se murió un amigo, un ser querido. Cualquier ámbito requiere, yo soy tu paño de lágrimas, no otra persona. Hay que practicar, como el Papa dice, la cariñoterapia. Dentro de los inventos del Papa, ese es uno de los más lindos. Cariñoterapia. Con mucha paciencia, soportar, cuarta obra misericordia, soportar la debilidad, las limitaciones del otro. Con paciencia. Tener paciencia, paz y ciencia. No alterarse. Cada uno, dicen algunos maestros de espiritualidad clásicos, tiene derecho a tener 20 rarezas, anormalidades, mañas. Pero 20. Cuando ya me excedo y tengo 21, 31, 41, o soy un atado de mañas, entonces soy un insoportable. Y por eso entonces se habla de la comprensión bondadosa, benevolente, a pesar de las rarezas, de las mañas, sin embargo, a pesar de, creo en la bondad del otro. Mañas, rarezas, imperfecciones, limitaciones. Hay algunas que son inevitables e insuperables. El ronquido. Y siempre están algunos intentando buscar algún remedio. Reconozco que es muy desagradable tener a alguien que ronca al lado. La ventaja nuestra los sacerdotes es que dormimos solos. Pero cuando en el avión te toca sentado al lado, o en el bus te toca sentado al lado otro u otra que ronca, o cuando yo mismo ronco, ¿qué hacer? Vamos a tener camas separadas, piezas separadas. ¿Cómo aguantar eso? O a nivel culinario, algo mucho más simple. La maña de aquellos que son devotos de Mafalda, no a la sopa. Y a ella le encanta la sopa o una crema, y él es mañoso. Su religión no se lo permite. ¿Cuál? La de Mafalda. Hay un libro que tiene un título fantástico, y yo siempre se lo recomiendo a todos los novios que me toca preparar su matrimonio, bendecírselos, que es del padre Gustavo Ferraris. Se casan creyendo que, y ahí punto, ¿no es cierto? Se casan creyendo que es perfecto. Si no es perfecto, ni él ni ella. Bueno, se casan creyendo que no tiene ninguna mancha, inmaculado, que es en todo un 7. ¿Qué hacer con estas cosas más allá de simplemente aguantarlas? También ofrecerlas. Y por ningún motivo exteriorizarlas, comentarlas afuera. Hay que extender un velo protector sobre las debilidades del cónyuge. Hay una oración muy linda que dice: lo que hacia afuera no pueda aumentar su honra, siempre me guardaré de publicarlo. Lo callo. Sobre ello extiendo un manto de silencio. Y además lo expío con una vida de santidad. Cuando nos casamos, tenías pelo, ahora estás calvo. Cuando nos casamos eras más delgado, ahora estás guatón, barrigón, gordo, obeso. Cuando nos casamos eras como una princesa, muñeca Barbie. Ahora estás un poquito arrugadita, ya no tan bonita. Cuando nos casamos y no conocía todas esas imperfecciones, debilidades, mañas, y algunas se van agregando después, no venían en el paquete inicial. El sacrificio es parte esencial del amor en el matrimonio. No es simplemente puro pasarlo bien. También, gracias, hay una cuota de renuncia. Dar la vida por mi esposa, por mi esposo, significa ser capaz de darle mi tiempo, manifestar mi interés por sus anhelos, proyectos, intenciones, también problemas y necesidades, preocupaciones. Por algo, el matrimonio cristiano, el matrimonio católico, tiene no solamente en la Sagrada Familia su modelo, sino que en la cruz. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por quien dice amar. Yo muchas veces le pregunto a los novios: ¿estás dispuesto a dar la vida por ella? Y se asustan. Es que si no, no puedes casarte. ¿Estás dispuesto a dar la vida por él? Se asusta. Es que esto no se trata de irte a Siria para ofrecerte como mártir.
Hay que rezar por los mártires, por los cristianos perseguidos a causa de su fe. El martirio se vive en la pieza, en la cama, se vive compartiendo el mismo baño, compartiendo el mismo espacio, el mismo tiempo, todo el tiempo, a pesar de los achaques, enfermedades, vejez, fealdad, arrugas, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero matrimonio. El amor matrimonial se nutre de sacrificios. Corregir al que se equivoca. Obvio, todos nos equivocamos, salvo Dios, salvo Jesús, salvo la Virgen, inmaculados, todos nos equivocamos. Pero corregir con amor y corregir por amor. La verdad, dicha sin caridad, sin amor, destruye. Así como también la caridad a costa de la verdad engaña. No corregir nunca, si practicamos esa obra de misericordia a tintra en el matrimonio, entonces nunca en público, jamás delante, por ejemplo, de los hijos, menos de los hermanos, tampoco de los suegros, ni de los amigos, ni de los vecinos. ¿Cómo lo hacemos cuando uno se equivocó? El marido, la mujer se equivocó. Si tu hermano peca, se equivoca, dice el texto de la Sagrada Escritura, corrígelo, pero en privado. Si te escucha, habrás ganado a alguien. El refrán dice que los paños sucios se lavan en casa. Ventilar las cosas afuera es una traición al pudor, al respeto, al amor, a la intimidad que debe existir entre marido y mujer. Por eso jamás delante de terceros y sobre todo jamás delante de los propios hijos. San Juan Pablo II, y esto también es un tópico que se reitera una y otra vez en el Papa Francisco. Maridos y mujeres, decía el Papa, resistan a la tentación de traicionarse el uno al otro. Traicionarse no en la infidelidad máxima, en estas pequeñitas infidelidades. Hablé mal de ti, te corregí delante de los otros. Como máxima puede regir la palabra de Jesús, del Evangelio también de Mateo. Con el juicio con que juzgues, serás juzgado. Cuando llega la hora entonces de llamarle la atención, de corregir con amor y por amor las faltas en las que haya incurrido el otro, ¿cómo lo hacemos? No podemos callar, pero hay que buscar el momento, hay que buscar el lugar, una cosa detrás de la otra, no una lista, no una letanía, las he guardado todos estos años. Entonces, la gota que rebalsó el vaso. Otra obra de misericordia, perdonar las injurias. Es difícil. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús exponencialmente lo eleva a 70 veces 7, lo que significa siempre, todo y a todos. Entonces alguno va a decir, yo le perdono todo menos eso. O yo le perdono eso también a todos menos a él o a ella. O ya estoy cansado de perdonar. Si tu esposo o esposa te ha tratado injustamente, se puso nervioso, nerviosa, entonces carraspea un poco, le dije una serie de cosas que en realidad no tendría que haberle dicho. Esos son como alfilerazos de parte del otro, que duelen. La caridad, dice la Biblia, no toma en cuenta el mal, perdona las ofensas. Yo les sugiero no solamente leer al Papa, que es una maravilla, recordar lo que el Papa Juan Pablo II habló sobre el matrimonio y la familia. Les sugiero también ver una película. Hay muchas películas maravillosas, pero esta a mí me encantó. La lectura superficial de la película sería, esto es el efecto mariposa. La película se llama Babel. El efecto mariposa significa lo que ocurre en un lugar repercute también en otra parte del planeta, sin tener idea. Hay que ver la película Babel desde la perspectiva más profunda. Actúa un hombre que a muchas mujeres le llama la atención, yo no sé por qué, se llama Brad Pitt, casado, en la película casado, y con su señora están tomando, por supuesto, como buena película gringa, Coca-Cola, en pleno desierto, no aquí en el norte, pero lejos de acá. Entonces comienza el diálogo.
tú no me vas a perdonar, ¿verdad? Ella le responde, ¿cómo te voy a perdonar si tú te fuiste? La película continúa en el bus. No sé si les ha tocado viajar en bus en pleno verano, donde no hay aire acondicionado y no hay ventanas. Entonces la mujer está sentada a la orilla de la ventana y él está en el pasillo. Esas ventanas lindas, limpias, que chorrean vapor. Ella le pone su mano delicadamente en el muslo a su marido. No hay una palabra, pero la acción dice todo. Acuérdense del diálogo anterior. Tú no me vas a perdonar, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo ella al poner su mano en el muslo del marido? Te perdono. Él se mantiene frío como un cubo de hielo. Hay que ser muy bruto. No reacciona hasta que al final, después de un largo rato, ella termina sacando la mano. ¿Y dónde se apoya? ¿Dónde debería apoyarse ella? En el hombro del marido, obvio. No, si en un cubo de hielo debe ser muy incómodo apoyarse. Se apoya en la ventana sucia, llena de bacterias, bichos. La película sigue, no se las cuento. Pero los diálogos, los silencios, los gestos. La canción de Juanes, cada vez que te busco, te vas. Cada vez que te llamo, no estás. En su famoso discurso, el Papa Francisco, a una cantidad más o menos de 25.000 parejas de novios, el Papa Francisco les recomendó 3 cosas. El PGP. ¿Puedo? ¿Permiso? G, gracias. Y la tercera, perdón. No terminen nunca un día sin antes haberse ofrecido el uno al otro y haberse pedido el uno al otro el perdón. No darse golpes bajos. El Papa dice, yo sé que de repente vuelan los platos en la familia, en el matrimonio, a punto de agarrarse, pero no se hagan daño, dice el Papa, no se hagan daño. Sugerencia concreta, si a veces cuesta pedir perdón porque es humillante y somos soberbios, entonces escribir, te pido perdón por esto, o escribir, te perdono por aquello. En la familia, en ese discurso famoso de un 14 de febrero, Día de los Enamorados, el Papa decía que es necesario usar esas 3 palabras. Permiso, gracias, perdón. Si se indignan, citaba el Papa de San Pablo, no lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. Por eso, decía él, nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. ¿Y cómo? Solo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia, sin palabras. Nunca terminar el día en familia, en el matrimonio, sin hacer las paces. El amor disculpa todo. Todo. He disculpado todo, estoy dispuesto a disculparle todo a mi cónyuge. Más allá de las obras de misericordia que hemos repasado y que pueden leer en detalle en el libro, misericordia en el matrimonio, agradecemos por las misericordias de Dios, porque a veces es más fácil, y debe ser, por cierto, el reconocer las miserias personales. La medida que nosotros reconozcamos y asumamos nuestras propias miserias, despertamos, gatillamos la misericordia divina. Pero también es bueno agradecer por las misericordias de Dios. Comprobar, revivir los beneficios de Dios que hemos recibido en nuestra vida. Hacer una letanía, ahora no de quejas, sino que simplemente para decir, por esto, gracias Señor. Por la vida, por la salud, por la fe, por el matrimonio, porque tú estás conmigo, sigues conmigo. No es evidente. Por lo que Dios ha hecho con nosotros y a través nuestro. Tomarse el tiempo para hacer una letanía de la misericordia. Una letanía de la misericordia. Y no solamente una letanía del pobre pecador. Te agradezco por esto y por esto. Si hay algo que no empobrece,
es justamente el amor, misericordia. La palabra misericordia tiene al centro esas 3 letras, cor, que traducido al castellano, es del latín, significa corazón. Cor, cordis, así se declina. Misericordia es un sinónimo para decir amor. ¿Qué somos nosotros? Somos dones vivientes de la misericordia. Y en ese sentido, para terminar, otra historia que habla de un hombre que llegó a pedir la mano de su enamorada, de su pretendida, y por supuesto toca la puerta de la casa de ella. Se escucha la pregunta de una voz suave, dulce, amorosa: ¿quién es? Y él le dice con mucha seguridad de sí mismo: soy yo. Ella lo rechaza y le dice: aquí no hay lugar para nosotros dos. Y este pobre, así como Brad Pitt, se tiene que ir, pero solo y sin Coca-Cola, al desierto. El desierto tiene una ventaja, que es la soledad, el silencio y la soledad. Por eso en el desierto uno puede hacer una meditación, uno se puede encontrar con su propia verdad. Y este hombre se dio cuenta de dónde estaba su error y volvió. Tocó a la puerta nuevamente, la misma pregunta, con la misma suavidad de la voz de la niña: ¿quién es? Y él le dijo: soy tú. Y ante esa respuesta se abrió la puerta de la casa, la del corazón de ella. Se abrazaron, se besaron, se casaron y vivieron felices para siempre. ¿Cuál fue el misterio de la respuesta? Que es rara, porque eso no es castellano. Los ingleses, los norteamericanos, los alemanes se rompen la cabeza tratando de aplicar el ser y estar, porque ellos tienen el to be y el sein, y con eso dicen lo que nosotros separamos. Entonces el gringo dice: yo estoy sacerdote. No, yo soy sacerdote. Ah, ya. Yo soy aquí. No, yo estoy aquí. Es imposible. No intenten convencer a alguien de ese mundo anglosajón de cómo se hace la distinción. ¿Qué le quiso decir él a ella? No le quiso decir soy tú, eso es castellano tarzanesco. Le quiso decir yo estoy. Tampoco le puede decir yo estoy tú. Le quiso decir yo estoy en ti. ¿Y estoy en ti dónde? Estoy en tu mente, en tus pensamientos, estoy en tus brazos, estoy en tus labios, pero sobre todo estoy en tu corazón. Cor, en tu corazón. El símbolo de todos los tiempos que han grabado los enamorados es el del corazón, donde han puesto el nombre de uno y otro y a veces lo han traspasado con una flecha. No conozco ningún corazón traspasado con flecha, salvo el del santo de los paraguayos. Ok, estoy en el corazón del otro. Estoy en el otro, y porque estoy en el otro, en su corazón, y el otro está en mi corazón, entonces yo desde el corazón del otro, donde estoy, tengo instalada mi tienda, mi carpa, ahí habito. Desde el otro yo puedo estar no solamente con el otro, sino que yo estoy para el otro. Esa es la esencia de la comunidad más íntima que uno puede imaginarse, que es la comunidad de los esposos. Termino con una oración adaptada de la Santa de la Misericordia, Faustina Kowalska, la oración para alcanzar la gracia de ejercitar misericordia en el matrimonio. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi cónyuge y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi cónyuge y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás critique a mi cónyuge, sino que tenga una palabra de perdón. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi cónyuge y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos,
para que siempre me apresure a socorrer a mi cónyuge, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi cónyuge. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta especialmente los sufrimientos de mi cónyuge. A nadie le rehusaré mi corazón, menos a él, a ella. Seré sincero, sincera, incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad, y yo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, Señor, repose dentro de mí. Evidentemente que no puedo, como padre de Schoenstatt que soy, terminar sin decir algo sobre la Virgen María. Mater Misericordiae, Madre de Misericordia. Matrimonios misericordiosos, marianamente misericordiosos. El Papa decía en la convocatoria al Año de la Misericordia, en la bula, invitaba a dirigir el pensamiento a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. María, dice el Papa, atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros esos sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias. Y que les sirva. Padre, Y la lectura también. Le tenemos este regalo porque además supimos que este año usted cumplió 25 años de sacerdote. Eso dijo un pajarito por ahí, ¿no? Tiene toda Un razón. pajarito de Iquique, sí. Ah, mira. Pero él dijo. Así que con mucho cariño le tenemos este regalo en el año 25. Muchas gracias. A ti te doy el abrazo y el beso, a Juan te lo doy nada más que el abrazo.